catucada no barraco da favela. Tô botando nela, é só catucada no barraco da favela. E ela vem jogando a raba. Eu sou eu, pica das galáxias. Este video relata la historia de la mayor rebelión de esclavos que hubo en América, en Brasil, y que se conoce como la República de Palmares. Durante un siglo, las comunidades de esclavos de las colonias portuguesas de Brasil resistieron hasta que cayó el último baluarte liderado por Zumbi en la cima de la Serra da Barriga, en Alagoas, en el noreste de Brasil. Precisamente de eso se trata este relato. Hace algunos años, con mi compañera de entonces, María Esther Francia, decidimos conocer esta sierra tan emblemática, aprovechando que tuve que dictar un cursillo en la ciudad de Maceió, la capital del estado de Alagoas. Llegamos a la Serra da Barriga, en Alagoas, luego de un viaje agitado desde Maceió, complicado por el ascenso a la sierra, por un camino embarrado casi intransitable. Y al fin, luego de muchos esfuerzos y resbalones con el vehículo, al fin llegamos. Desde lo alto de la sierra se veían las plantaciones de caña de azúcar en todas las direcciones. Ellas cubrían los suelos llanos, subían por las colinas, ahogando en su dulce, inmortal abrazo los escasos remanentes de la mata atlántica, del bosque costero tropical de Brasil. La mata atlántica era y es una rica y diversa selva del litoral oceánico que se extendía desde las llanuras costeras nordestinas de Brasil hasta la Serra do Mar en el extremo sur del país. En una época lejana, la mata atlántica cubría todo el paisaje y allí habitaban cientos de miles de mujeres y hombres tupís, caetés y de otras naciones que vivían en armonía con la naturaleza pródiga y feliz. La llegada de los portugueses a principios del siglo XVI significó un primer revés para el futuro de la selva. La extracción del palo Brasil determinó la primera degradación del bosque, desapareciendo muchos miles de hectáreas. Cuando se instalaron las primeras plantaciones de caña de azúcar, el proceso se aceleró. Todas las llanuras o varzeas fueron desmatadas y los extensos cultivos ocuparon las tierras más apropiadas para el plantío de caña. A la vez que se extendieron los cañaverales, se produjo la esclavización de los pueblos nativos de las zonas aledañas con el propósito de obtener mano de obra para las plantaciones. Cientos de miles de aborígenes fueron capturados, vendidos y utilizados en los trabajos de la caña. La mortandad fue muy grande. Las pésimas condiciones de vida, las enfermedades, las fugas, las migraciones escapando de los esclavistas, los suicidios y la represión diezmaron completamente la población local. Para que las plantaciones continuaran funcionando, había que capturar más esclavos. Al principio en los territorios vecinos, y cuando estos comenzaron a escasear desde parajes más distantes, y finalmente importados de más allá del Atlántico, provenientes de las lejanas tierras de África. Miles de africanos fueron forzadamente trasladados para trabajar en las costas del Brasil, en Olinda, la Bahía de Todos los Santos, en Ilhéus y aún más al sur. Las condiciones de vida y de trabajo de los esclavos africanos no eran mejores que las de los esclavos indígenas. Ellos también sufrieron el hambre, la represión y los malos tratos. En su caso, las condiciones se agravaban, porque el viaje desde sus lugares de origen era realizado en naves atiborradas y nauseabundas, donde los prisioneros sufrían un maltrato feroz, a lo que se agregaba la angustia de viajar hacia tierras desconocidas, muy lejos de sus países natales. Los esclavos africanos fueron despojados de su libertad, de su dignidad, de su identidad y de su cultura. Su situación era insoportable, y cuando el número aumentó, la sujeción forzada se hizo insostenible. Hubo muchas revueltas, fugas
y movimientos de resistencia contra los amos portugueses. Una de las rebeliones más importantes se produjo entre los africanos de la Bahía y de Olinda, quienes se refugiaron en el valle del río Macacos, cerca de la Serra da Barriga. Allí se hicieron fuertes y establecieron un reducto independiente, lo que se llamó el Quilombo de Palmares o la República de Palmares. Con el tiempo, muchos otros esclavos africanos e indígenas se escaparon, aumentando la población del naciente Quilombo. De la comunidad de Palmares creció hasta llegar a más de 30.000 personas. Su capital, Macacos, se desarrolló hasta transformarse en un floreciente centro comercial y agrícola. En esas condiciones sobrevivió varias décadas y comenzó a representar una amenaza insoportable para los esclavistas portugueses. Al cabo de casi un siglo, la corona portuguesa resolvió desplegar toda su fuerza militar para someter a los palmarenses. La lucha fue dura. Al cabo de la misma, el rey Gunga de Palmares fue derrotado. La resistencia continuó liderada por su hijo Zumbí. Luego de arduos enfrentamientos, los rebeldes de Palmares, tan solo armados con arcos, flechas y lanzas, debieron ceder ante las armas superiores de los portugueses. La posición en Macacos fue abandonada y Zumbí y los suyos se refugiaron en la Serra da Barriga. En 1691, en una última batalla en las laderas serranas de la Serra, el líder Zumbí fue muerto y la resistencia derrotada. Hoy, en la cima de la Serra da Barriga, lugar del martirilogio, hay una estatua de Zumbí conmemorando la rebeldía de los oprimidos. Las tierras de la sierra fueron declaradas Parque Nacional y si bien en esa época, cuando estuvimos hace un par de décadas, el lugar era visitado esporádicamente por unos pocos turistas o personas interesadas que querían conocer ese célebre sitio, en estos últimos años la situación ha cambiado. El camino que sube a la cumbre, que estaba casi abandonado, que era prácticamente impasable durante las lluvias, ahora ha sido reacondicionado. Parecía en esa época que nadie visitaba el lugar, que nadie se interesaba y a que a nadie le importaba. Sin embargo, ahora muchas personas, jóvenes y viejos, militantes de la vida y la justicia, se hacen presentes en la cima de la sierra. Se realizan ceremonias, se recuerda y se conmemora el pasado, difundiendo la importancia del ejemplo histórico que representa la recordada comunidad de rebeldes del río Macacos y de la Gran Sierra. La tarea no ha terminado, pero de muchas formas, en las tierras altas de Alagoas y en la Serra da Barriga, Zumbí está todavía presente. Catucada no barraco da favela e ela vem tocando a raba. Eu sou eu, pica das galáxias.